Yo, Ronald Reagan, juro solemnemente Sin Nueva Esperanza, informó hoy oficialmente el Departamento de Estado sobre los 60 rehenes estadounidenses en Teherán. Sin embargo, hoy hubo nuevas iniciativas diplomáticas y un gran esfuerzo para movilizar la opinión mundial a favor de los cautivos. A solicitud de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU exigió liberar de inmediato a los rehenes, mientras que hoy también se mostró una fuerte opinión pública iraní. Bob Dyke tiene esa historia en Teherán. un bosque de manos y un torrente de insultos. Por sexto día, manifestantes antiestadounidenses se congregaron en la embajada. La multitud de hoy fue la más grande hasta ahora, con una mayor diversidad de personas que en las manifestaciones anteriores de esta semana. Soy el jefe, soy el jefe. Soy el jefe. Había inválidos y niños, incluso uno pequeño con un cartel grande. Fueron palabras crueles, sin violencia real, solo ataques simbólicos. Otra vez la bandera y a lo lejos una efigie humeante de Carter. Algunos afirman que afuera de la embajada había 50,000 personas. Un camarógrafo de la televisión estatal de Irán recibió permiso esta semana para filmar estas escenas en el complejo. La misión estadounidense ya había sido registrada por los jóvenes que buscaban pruebas para demostrar que la embajada era un centro de espionaje imperialista. Este equipo es un sofisticado aparato de espionaje, aunque parece un radio de onda corta costoso. Esta habitación fue descrita como el lugar donde los estadounidenses tramaban complots secretos contra el ayatolá Jomeini. Un cuarto a prueba de sonido, a prueba de micrófonos, transparente, dentro de otro cuarto, con un campo magnético fuerte para frustrar a los espías. Esta habitación abierta, aunque requería combinación para entrar, era donde guardaban documentos secretos sensibles. Unos fueron triturados, otros no. Esta película, vista en todo el país, no nos da idea de dónde están retenidos los rehenes en el complejo, ni de cómo están soportando su prueba. Un emisario del Vaticano visita Irán esta noche con un mensaje del Papa Juan Pablo para el ayatolá Jomeini. El mensaje parece pedir misericordia por los rehenes, de un hombre santo a otro. Bob Dyke, Noticias ABC. Teherán, soy Ted Carpel del Departamento de Estado. Crece la frustración por críticas de que se pudo hacer más para proteger a estadounidenses en Teherán. Aunque el complejo de la embajada fue invadido casi de inmediato el domingo pasado, el personal estadounidense, actuando bajo planes de contingencia preparados, se atrincheró. En el edificio de la Cancillería, previamente reforzado, puertas de acero sellaron las escaleras internas. Los documentos más sensibles de la sala de códigos de la embajada fueron destruidos. Otros menos sensibles en el edificio no. El punto clave que destacaron los altos funcionarios estadounidenses fue que notificaron al gobierno iraní 3 veces sobre la llegada del Shah a Estados Unidos. Se aseguró que la seguridad del personal estadounidense estaría a cargo de fuerzas locales, ubicadas a menos de 5 minutos de la embajada. Aunque los estadounidenses resistieron casi 3 horas en la Cancillería, la ayuda nunca llegó. Desde el lado del Islam, Sadat, el presidente enfurecido, espera noticias sobre su propuesta de llevar al Shah a Egipto con médicos en 2 años. El líder egipcio nunca ha estado tan públicamente agitado o furioso como lo está por la situación de los rehenes iraníes. hoy digo que es una vergüenza mundial y más para los líderes musulmanes de todo el mundo, porque eso, lo que se hace bajo el nombre del Islam, explotando el Islam, debería haber sido condenado por ellos y debe ser condenado por ellos. Algunos de ellos no están tan lejos del mismo destino. Sadat no puede mediar para resolver el problema. Su odio hacia Jomeini es bien conocido. No tengo relaciones con Jomeini, como saben, no tengo relaciones,
y no estaré nada feliz de volver a tener esa relación. Con un lunático así... Sadat predice que Irán pronto será controlado por izquierdistas y comunistas. Por el momento, la única recomendación de Sadat a Estados Unidos es no se rindan. Doreen Case, Noticias ABC. Unos 1000 iraníes marcharon en Washington apoyando al ayatolá Khomeini, pero fueron superados en número y gritos por los observadores. Lanzaron huevos a los manifestantes iraníes, pero la policía evitó violencia mayor. Max. En Los Ángeles, donde vive la mayor comunidad de estudiantes iraníes del país, hubo otra manifestación que terminó en violencia. Royal Kennedy informa. Para las 9 de la mañana, los manifestantes proestadounidenses se estaban reuniendo en Wilshire Boulevard en Beverly Hills. La policía también estaba esperando. Advirtieron a los estudiantes iraníes que serían arrestados si protestaban. Cuando llegó el primer grupo de 20 iraníes, la policía los protegió de la multitud. Ve esperanza, ve esperanza, ve esperanza. Los iraníes fueron arrestados y llevados esposados a las camionetas de la policía, mientras la multitud proestadounidense quemaba una bandera iraní. Poco después, otro grupo de iraníes apareció y enfureció a la multitud. ¡Lárguense! La policía de Nanticoke usó perros para mantener a raya a la multitud anti-iraní y comenzó a arrestar al segundo grupo. No todos se fueron pacíficamente. ¡Viva Irán! ¡Viva Irán! La multitud aclamó mientras los iraníes eran llevados. Para ese momento, la multitud había crecido a casi 1000 personas. La policía arrestó a algunos estadounidenses que no se movían lo suficientemente rápido. Para cuando la policía despejó el área, al menos 130 personas habían sido arrestadas. La mayoría eran iraníes, según la policía. Fueron arrestados para su propia protección. Royal Kennedy, Noticias ABC, Los Ángeles. Interrumpimos la programación para presentar un informe especial sobre la crisis en Irán. Buenas noches, soy Tom Jarrell desde Nueva York. En Irán hoy no liberaron a ningún rehén estadounidense como se prometió. 3 fueron presentados ante las cámaras para dar un relato favorable de sus 15 días bajo custodia. Son el sargento mayor de la Marina Liddell Maples de Earl, Arkansas, y William Quarles de Washington, D.C. Catherine Gross, de 22 años, secretaria de la embajada en Cambridge Springs, Pensilvania, fue sacada para responder preguntas mientras seguían cautivos. He aprendido mucho de lo que he leído y lo que he visto y he escuchado de ellos. Y estoy muy triste por algunas de las cosas que han estado ocurriendo durante el régimen del Shah. Se espera que pronto liberen a los 3, pues el ayatolá Khomeini ordenó liberar a mujeres y hombres negros. Un líder estudiantil iraní dijo que los 3 pueden irse, pero siguen en la embajada bajo control estudiantil. La señora Laura Reeder, la madre del sargento Quarles, recibió la noticia tarde hoy de que él sería liberado. Ella estaba muy feliz por su hijo, pero profundamente preocupada por los otros rehenes que aún están retenidos en Irán. Voy a seguir rezando para que no le pase nada al resto, porque lo que dice Khomeini es que todos los que quedan serán acusados de conspiración. Ellos hacen su trabajo y luego lo llaman conspiración cuando actúan y reciben a alguien más. Su alarma se debe a entrevistas dadas hoy por el ayatolá Khomeini. Khomeini dijo a Peter Jennings de ABC que juzgarían por espionaje a los rehenes si EU no devuelve al Shah. Dijo que el castigo quedaría en manos del Tribunal Islámico y que no descartaría la pena de muerte. Buenas noches. En Irán hoy hubo una serie de acontecimientos dramáticos durante todo el día, y el más dramático ocurrió esta noche. 3 estadounidenses retenidos como rehenes en la Embajada de Estados Unidos fueron liberados y van rumbo al aeropuerto y a su libertad. Hemos esperado todo el día la liberación de los estadounidenses, junto con la promesa de ayer del ayatolá Khomeini de liberar a todos los hombres y mujeres afroamericanos en la Embajada de Estados Unidos. 2 semanas después de la toma, solo un hombre puede ordenar liberar a los rehenes. Esta tarde, en COM, hablamos con el ayatolá Khomeini.
¿Liberará usted a los rehenes? ¿Cuándo? ¿Liberará usted a los rehenes? ¿Liberará usted a los rehenes? ¿Y cuándo los liberará? ¿Es esto? ¿Regulaciones internacionales? Indica que los espías están siendo reemplazados por los diplomáticos en nombre de los diplomáticos, en nombre de Cardor y el resto del Consejo. Eso no es el caso. Los diplomáticos en cualquier país deben realizar trabajo diplomático. No cometer crímenes de espionaje. Sí. Eso es espionaje. Y es momento de complacer a un gobierno. Y entonces, en ese momento ya no eres un diplomático, y esto es lo que ha hecho nuestra gente. Haig ha puesto a varios espías, y según nuestras leyes, debería ser juzgado y silenciado. El Ayatollah dijo después que mientras los rehenes estén donde están, estarán seguros bajo la bandera del Islam. No tenía interés en reunirse con el presidente Carter y volvió a enfatizar que aquellos rehenes que no eran empleados normales de la embajada, aquellos sospechosos de espionaje, serán llevados a juicio. Esta noche en Irán se informa un hecho de último momento. Liberaron por teléfono a los primeros 3 rehenes estadounidenses. Conmigo en Teherán está Jerry King de ABC. Jerry, ¿puedes decirnos quiénes son los rehenes y dónde están ahora? La liberación fue hace unos minutos y solo estos 3 estadounidenses, mostrados horas antes en conferencia, fueron liberados. Kathy Gross, secretaria de la embajada de 22 años, y los sargentos afroamericanos de la Marina, Liddell Naples y William Quarles, ambos de 23, fueron llevados a través de las puertas de la embajada en una camioneta Trailblazer de fabricación estadounidense, seguida por otros 2 autos también fabricados en Estados Unidos. Serían llevados al aeropuerto de Marabat para volar a Europa. Su liberación hoy termina más de 2 semanas de cautiverio en la embajada. Se prevé más liberaciones hoy, pero aún no se sabe cuántas. La Agencia Nacional de Noticias de Irán, que se comunica bien con los estudiantes que retienen a los rehenes en la embajada, citó a los estudiantes diciendo: podrían liberar hasta 10 más en 24 horas, pero aún hay 59 rehenes. El Ayatollah Khomeini y los estudiantes dijeron que podrían liberar a algunos, pero aquellos que consideran espías serán retenidos aquí y llevados a juicio. Ese juicio es el que preferirían para el Shah de Irán. Soy Jerry King, Noticias ABC en Teherán. Este fue nuestro informe de hoy. Noticias ABC tendrá reportes especiales diarios sobre Irán mientras la situación sea crítica. Seguiremos con cobertura ampliada. Mañana en Buenos Días América soy Tom Jarrell de Noticias ABC. Buenas noches. En el día 17 del líder iraní, un nuevo mensaje de desprecio hacia Estados Unidos y su presidente. Carter intenta asustarnos en el frente económico. Mi amigo soviético, él no tiene el valor militar para atacarnos. La victoria pertenecerá al pueblo que está sentado sobre olas de petróleo. En respuesta, un mensaje de Estados Unidos y su líder. La fuerza ya no se descarta. En la noche 31 de cautiverio, más allá de estas luces, 50 rehenes estadounidenses. Solo unos pocos como ellos, ajenos a nosotros y a los cautivos, saben dónde y cómo están los rehenes. Irán y la política interna se unieron hoy cuando el presidente Carter anunció formalmente su candidatura y que no hará campaña nacional, sino que se quedará en la Casa Blanca para seguir la crisis. Y esta noche, en una aparición pagada de campaña en la televisión, el señor Carter dijo, refiriéndose a Irán: no desde Pearl Harbor, hace unos 40 años hemos sentido un impulso nacional tan fuerte de determinación y propósito común. El corresponsal de la Casa Blanca, Sam Donaldson, tiene más información. Esto iba a ser el inicio de la campaña de reelección del presidente Carter. Una cena en Washington esta noche, con un costo de $500 por persona, pero el presidente no asistió. Ahora es Irán antes que la política, como lo dejaron claro esta noche. La primera dama lo dejó en claro. Ciudadanos estadounidenses están cautivos en Irán. No descansaremos en nuestros esfuerzos hasta que cada estadounidense esté libre.
Antes, en el salón este de la Casa Blanca, el presidente hizo su anuncio. Declaro formalmente que soy candidato para la reelección como presidente de los Estados Unidos de América. Aunque lo hizo oficial, dijo que prefería posponer el anuncio por la gravedad del momento. Y en un mensaje comercial pagado en la televisión nacional esta noche, se repitió el tema, Irán antes que la política. Mis viajes de campaña deben posponerse por un tiempo. Debo permanecer aquí cerca de la Casa Blanca debido a la situación en Irán. El hecho predominante es que 50 de nuestros compatriotas estadounidenses han sido injustificadamente arrojados a la agonía y al peligro. Y tengo una responsabilidad personal de sacarlos de ese peligro lo más rápido posible. El mensaje del presidente fue bien recibido en esta sala, donde amigos y simpatizantes se reunieron cerca de su ciudad natal en América, Georgia, Irán antes. Política. Es lo correcto para quien maneja la crisis, pero Irán es política, y todos en la Casa Blanca lo saben. El manejo de esta crisis por parte del presidente probablemente influirá en su éxito o fracaso como candidato a la reelección. Día 39, 2 centros diplomáticos. La embajada iraní en Washington, protegida por Estados Unidos, pero la mayoría de sus diplomáticos ya fue expulsada. Barbara Walters visitó hoy un hogar lleno de ansiedad y valentía. Bárbara. Moorhead Kennedy ha sido esposa de un diplomático por 20 años. Cuando su esposo viajó a Irán en septiembre, ella no lo acompañó. Se suponía que sería solo un deber temporal de 3 meses como asesora económica principal. El señor Kennedy celebraría su cumpleaños 49 lejos de su familia, pero la señora Kennedy planeaba llamarlo por teléfono. Como resultó, ese fue el día en que fue tomado como rehén. Señora Kennedy, ¿ha tenido noticias de su esposo de alguna manera? Ni una palabra, ni una palabra. ¿Qué sabe sobre las condiciones en que está su esposo y qué información le ha dado la administración al respecto? No ha habido comunicación con nuestro gobierno ni con nadie más, excepto a través de las entrevistas personales con los rehenes. Otra crisis afecta a Asia Central esta noche, involucrando directamente a la Unión Soviética y su ejército. El presidente de Afganistán fue derrocado hoy en un golpe de Estado respaldado por la Unión Soviética. Luego fue juzgado y ejecutado de inmediato. El Departamento de Estado afirma que tropas rusas participaron en los combates en la capital afgana que llevaron al nuevo régimen al poder. Informe sobre Afganistán y su impacto en la crisis iraní, presentado por el corresponsal diplomático Barry Dunsmore. Nada de lo que pasa en Afganistán pasa desapercibido por Irán. No solo es vecino, también comparte frontera con los soviéticos y enfrenta problemas étnicos y religiosos similares. Recientemente hubo hechos importantes en Afganistán. Primero, una invasión rusa virtual hoy, un golpe de Estado respaldado por los soviéticos. En 2 días, unos 200 aviones soviéticos llevaron hasta 5.000 tropas rusas a Kabul. Hoy, esas tropas lucharon en el centro de Kabul y ayudaron a tomar la estación de radio que anunció un nuevo gobierno. Los rusos reemplazaron al presidente derrocado, Hafizullah Amin, por no sofocar una rebelión antisoviética. Las nuevas autoridades lo ejecutaron esta noche. Su reemplazo es Babrak Karmel, líder del Partido Comunista Afgano que vivía en Europa del Este. Afganistán lleva meses en guerra civil, con los soviéticos reprimiendo una rebelión fundamentalista musulmana contra el gobierno comunista de Kabul. Moscú teme el resurgimiento islámico por sus grandes minorías musulmanas. Decidieron que la Unión Soviética no perdería esta batalla, fuera lo que fuera necesario. Esto fue una clara señal para Irán. En 1941 los soviéticos invadieron Irán porque les convenía. El incidente de hoy en Afganistán es una prueba contundente de que, si les conviene, los soviéticos son perfectamente capaces y no tendrían ningún reparo en invadir Irán de nuevo. Barry Dunsmore, ABC News, Departamento de Estado. En el día 87 de cautiverio, hay un desarrollo dramático sobre los rehenes estadounidenses en Irán y otros estadounidenses que también serían rehenes. Gracias a la suerte y la buena voluntad de Canadá, los 6 funcionarios estadounidenses no fueron capturados cuando la embajada fue tomada el 4 de noviembre. Buscaron y obtuvieron asilo en la embajada canadiense, donde permanecieron ocultos hasta hace poco.
con ayuda y pasaportes canadienses falsos, lograron salir de Irán. Tenemos un informe sobre cómo sucedió y la reacción inicial en Irán. Primero, el corresponsal diplomático Ted Koppel en el Departamento de Estado. Cuando la embajada estadounidense fue tomada el 4 de noviembre, 6 estadounidenses buscaron refugio. Algunos ya estaban en el complejo al momento de la toma. Escaparon sin ser vistos por una puerta trasera. Entre los 6 había 2 parejas casadas, Mark y Cora Lillack, Joseph y Kathleen Stafford, todos funcionarios consulares, otro funcionario consular, Robert Anders, y el agregado agrícola Antashi Henry Lee Schatz. Al principio, los 6 se refugiaron en varios lugares, incluyendo 2 embajadas de Europa Occidental. Sin embargo, días después todos fueron a la embajada de Canadá. Durante su estancia en la embajada de Canadá, no tuvieron contacto directo con el gobierno de Estados Unidos. La figura clave era el embajador de Canadá en Irán, Kenneth Taylor, quien se comunicaba con su gobierno en Ottawa y estos, a su vez, con Washington. Se decidió reducir el personal de la embajada canadiense y sacar de contrabando a los diplomáticos estadounidenses. Yo era parte de ese grupo. Habíamos estado reduciendo gradualmente el personal, buscando la oportunidad en la que pudiéramos sacar tanto a los estadounidenses que se alojaban en nuestra embajada como al poco personal diplomático que quedaba. Esa oportunidad surgió el fin de semana. La distracción, las elecciones presidenciales iraníes. La preocupación de la gente en Irán por las elecciones. Y posteriormente les pareció a nuestros funcionarios allá que era el mejor momento posible para actuar. Los estadounidenses salieron de Irán con pasaportes canadienses y diplomáticos canadienses en vuelos comerciales regulares. Se espera que lleguen a Estados Unidos hoy. El gobierno de Estados Unidos mantiene reservas sobre la operación por temor a lo que pueda ocurrir. A los 53 ciudadanos estadounidenses que quedan en Irán y a los diplomáticos occidentales que permanecen allí. Ahora, para un informe sobre la bienvenida en Washington hoy a los 6 estadounidenses que escaparon de Irán, aquí está el corresponsal diplomático Barry Dunsmore. 6 estadounidenses y sus familias llegaron en autobús a la entrada diplomática Parch del Departamento de Estado. Aunque algunos lo llaman Foggy Bottom y otros el Club de los Pantalones a Rayas, para ellos es su hogar y recibieron una bienvenida de héroes familiares. El hombre que recibió la mayor ovación en un sitio donde no suelen permitirse aplausos fue Gilles Mathieu, jefe interino de la embajada canadiense en Washington. Después, los 6 fueron al auditorio Dean Acheson del departamento para una aparición ante la prensa, priorizando la seguridad de los rehenes. Incluso en Irán se decidió no responder preguntas. El oficial consular, Roberto Anders, el miembro de mayor rango, leyó una declaración conjunta sobre cómo evitaron ser capturados y su vida como fugitivos. Pasábamos la mayoría de los días atentos a lo que ocurría en el mundo. No tuvimos contacto con Washington excepto para enviar un mensaje a través de los canadienses de que estábamos a salvo y bien. Leíamos los periódicos con avidez y escuchábamos transmisiones de radio del extranjero. Además, durante el transcurso de los 3 meses, jugamos Scrabble tanto que algunos de nosotros podíamos identificar la letra del frente por la forma de la beta en la parte trasera de la toalla. Por los periódicos de radio que teníamos disponibles, sabíamos que los estadounidenses estaban unidos en su exigencia de que los rehenes fueran liberados en ese día. También visitaron la Casa Blanca, donde el presidente Carter les rindió un emotivo homenaje en la oficina oval. Estos 6 valientes estadounidenses dijeron que conocían a la gente de nuestro país, que los amaban, pero que no sabían cuánto hasta que regresaron aquí. Día 142. Ahora, según el secretario general de la ONU, Waldheim, esto complica resolver la crisis de los rehenes. El depuesto Shah de Irán será operado en Egipto, pese a la oposición de Estados Unidos y la indignación iraní. Su repentina huida de Panamá, para alivio de los panameños, dificulta prever el final de esta crisis. Nueva amenaza de juzgar a los rehenes. Tenemos varios reportes esta noche. Primero, Doreen Case en El Cairo.
El ex Shah está de regreso, donde comenzó hace 14 meses después de huir de Irán, de vuelta en Egipto. Y el cálido abrazo de su viejo y quizás único amigo, el presidente Anwar Sadat. Aunque lucía frágil y delgado junto a un Sadat fuerte, el ex Shah parecía feliz. Al llegar al hospital, supo que ya no estaba sin hogar. Después de la operación habrá tiempo suficiente para hablar con ustedes. Sí. Todo el segundo piso de 15 habitaciones del Hospital Militar Mahdi, el mejor de Egipto, fue reservado para el ex Shah. Fuentes informaron a ABC News que el equipo médico, formado por 10 médicos egipcios y 5 estadounidenses, ya está en el Cairo. Los médicos dicen que los primeros exámenes de hoy son alentadores y que el ex Shah podría no estar tan grave como se informa. Paciente con alto riesgo de seguridad. La policía militar, guardias presidenciales, policía regular y seguridad de élite de Sadat vigilan a posibles alborotadores. Incluso en Egipto, el ex Shah no es un visitante popular, mucho menos un residente. Pero el presidente Sadat dice que no puede ni va a abandonar a un amigo en su momento de necesidad. Ahora, más de un año después, ese amigo puede encontrar algo de consuelo en la vista tranquila desde su suite en el hospital de El Cairo. Otros no tienen tanta suerte. Esta noche, los funcionarios egipcios guardan silencio sobre las posibles repercusiones de la llegada del Shah, sobre el futuro de la tensa relación entre Estados Unidos e Irán y el destino de los 50 diplomáticos estadounidenses aún retenidos en Teherán. Doreen Case, Noticias ABC El Cairo. Cada mañana, después de enviar a sus 2 hijos a la escuela, Dottie Moorfield le escribe a su esposo, Richard, cónsul general en la Embajada de Estados Unidos en Irán y ahora rehén. Ella ignora si la carta llegará. La última que recibió fue en febrero. Dijo que estaba bien, pero no mucho más. Suena mucho a él, pero luego me enojo, o sea, me pongo muy furiosa por el hecho de que lo estén reteniendo. Y en una de ellas, donde dice que nos permiten escribir cada 3 días, simplemente, ya sabes, reaccionas con enojo hacia las personas que lo están reteniendo en la escuela. Stephen Moorfield, de 15 años, dice que siempre piensa en su padre. A veces no puede terminar el día escolar y debe irse a casa. Kenneth, su hermano de 14 años, dice que ha sido emocionalmente agotador. Me siento frustrada porque, ya sabes, estás tratando de controlar tus emociones y de evitar emocionarte demasiado. Porque, ya sabes, cada vez parece como una montaña rusa que subes y luego bajas. Los chicos Moorfield parecen más maduros de lo que deberían para su edad, y eso le preocupa a su madre. Creo que tienen que afrontar y manejar más de lo que deberían a su corta edad. Ojalá eso no les afecte ni deje a Scott. Los Moorfield ven más noticieros que nunca, siempre con esperanza. Pero al final del día, Dottie Moorfield dice que es más difícil encontrarla. Cuando tienes que enfrentar los miedos, las incertidumbres y las preocupaciones que logré apartar durante todo el día, todas regresan y salen a la superficie y todo se ve tan sombrío por la noche. Ken Kashiwara, Noticias ABC San Diego. Hoy se cumplen 149 días de cautiverio de los rehenes estadounidenses en Irán y hay buenas razones para pensar que mañana, día 150, podría haber un avance importante en la crisis. A pesar de desacuerdos sobre el contenido exacto de los mensajes entre Washington y Teherán, se sabe que ambos gobiernos han estado en comunicación. Tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, el secretario de prensa del presidente hizo un anuncio. Hay informes de que el Consejo Revolucionario ha abordado la cuestión de la transferencia del control de los rehenes al gobierno de Irán. Y hay informes de que la presidenta Bonnie Seider tiene programado hacer una declaración mañana. El presidente Carter hará una declaración apropiada al pueblo estadounidense en el momento adecuado mañana. Gregory Powell hizo el anuncio tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por la presidenta en la Casa Blanca. Pospuso un discurso clave ante la AFL-CIO y llamó a líderes del Congreso para consultar. Luego, ellos hablaron. La presidenta esperará un día más para ver señales. Irán controla a los rehenes, pero nada más.
Debe quedar claro que el no liberar a los rehenes implicará un costo cada vez mayor para Irán y sus intereses. 156 días después de que militantes iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán. En una breve declaración en la Casa Blanca, el presidente Carter anunció sanciones económicas contra Irán y ordenó que los activos iraníes congelados de entre 2 y 8 mil millones de dólares queden sujetos a reclamaciones de empresas y ciudadanos estadounidenses. El señor Carter canceló todas las visas emitidas a iraníes para futuras entradas a Estados Unidos. El presidente ordenó expulsar a los diplomáticos iraníes en 24 horas, siendo el impacto más visible e inmediato. La oficina está cerrada. Quiero que sepa que lo siento. Están viendo a agentes del FBI y alguaciles estadounidenses mientras cierran el consulado iraní en la ciudad de Nueva York, bloqueando la entrada a cualquiera que no sea diplomático. En el consulado de Irán en Chicago, tras la llegada de funcionarios federales, decenas de estudiantes iraníes se fueron. No se aclaró el motivo. En San Francisco, agentes federales se posicionaron tras el anuncio de ruptura diplomática de Carter. Con el consulado cerrado, el diplomático iraní entregó pasaportes en el pasillo a estudiantes iraníes sin acceso a la oficina. En Houston, diplomáticos iraníes llevaron comida al consulado y se prepararon para quedarse despiertos toda la noche para concluir asuntos consulares. ¿El FBI no ha colocado a ustedes bajo arresto? No, nos seguirán en Detroit para averiguar dónde estamos. Han confiscado ¿alguno de sus documentos? ¿Han tomado algo de su oficina? No. En la embajada de Irán en Washington, Brian McIntosh del Departamento de Estado entregó la orden del presidente Carter para que los diplomáticos iraníes salgan de Estados Unidos antes de la medianoche de mañana. Pueden empacar e ir a trabajar, pero no salir de un radio de 2 millas de sus consulados o embajada. Agentes de la Policía Federal vigilan las barricadas y revisan pases frente a la embajada esta noche. James Walker, Noticias ABC. La mayoría de los diplomáticos iraníes en Washington saldrán mañana por la noche en un vuelo a Londres vía Nueva York. Autoridades migratorias de Estados Unidos deben rechazar a iraníes que intenten ingresar. Esta noche, un ciudadano iraní con visa válida llegó al aeropuerto de San Francisco, pero fue enviado de regreso en otro avión. El presidente Carter ha sido reacio a cambiar su política de moderación para resolver la crisis. Sam Donaldson, corresponsal de la Casa Blanca, informa sobre la causa de esta nueva etapa. La crisis parecía pesar sobre el presidente al volver de Camp David hoy. Es hora de tanques, internet. Ahora nos reuniremos en unos minutos para decidir. Pero qué hacer ya no era una pregunta. Una represión era inevitable cuando parecía lo opuesto. Recientemente ha habido algunas señales positivas, aunque la experiencia nos ha enseñado a cuidarnos del optimismo excesivo. Señales positivas en febrero llevaron al presidente a posponer una acción contra Irán. Una comisión especial, no patrocinada, iba a ser parte de un acuerdo que liberaría a los rehenes, pero el acuerdo, según pensaba la administración, había desaparecido. El esfuerzo fracasó. También surgió la esperanza de que el presidente iraní Boni Sauter y otros moderados liberaran a los rehenes, pero no lo lograron. El ayatolá Jomeini dijo que no, ese esfuerzo fracasó. Los opositores del presidente señalaron que su política había fracasado durante la crisis. La opinión pública cambió y ya no creían que Carter manejara bien la situación en Irán. Hoy, al llegar a la sala de prensa de la Casa Blanca para su anuncio, el presidente dejó el enfoque conciliador y volvió a ejercer presión. Pocas personas creen que las acciones de hoy, por sí solas, resultarán en la liberación inmediata de los rehenes. Pero la importancia de lo que ha sucedido radica precisamente en el hecho de que el señor Carter reiteró que, si no liberan pronto a los rehenes, tomará medidas más fuertes. La dinámica de la crisis y la opinión política en Estados Unidos probablemente lo harán, incluso si implica usar la fuerza militar. Buenas noches. Los diplomáticos iraníes y sus familias salieron esta noche de Estados Unidos desde distintos puntos. Fin de todos los lazos diplomáticos formales entre este país e Irán. El grupo principal, con Changer Dafer Aliaga, tomó un vuelo en el aeropuerto Dulles de Washington esta noche
Carlos Gibson reporta sobre las últimas horas de los diplomáticos en Estados Unidos. La embajada iraní está sellada desde ayer. Con policía, servicio secreto y cámaras, la calle parecía un set de película esta noche. 2 autobuses llevaron a algunos iraníes de la embajada al aeropuerto, pero solo a pocos. La mayoría de los iraníes, como otros, simplemente se iban. Ismail Jamshad, primer secretario de la embajada, se despidió de los vecinos. Algunos diplomáticos iraníes estaban felices de irse, pero Jamshad mostró algo de tristeza. Dijo que los iraníes y los estadounidenses pueden y deberían seguir llevándose bien. A nivel personal, iraníes y estadounidenses no tienen nada en contra del otro. Sé que al pueblo iraní le cae bien el pueblo estadounidense y al pueblo estadounidense le cae bien el pueblo iraní. Pero esa es la política del gobierno, no tiene nada que ver con la gente del país. Aliaga es el iraní de más alto rango que se va. Los estudiantes iraníes que se quedarán en este país lo despidieron en el aeropuerto. Con los mismos cánticos que los rehenes en Teherán han escuchado durante días, no les den lo que necesitan. El encargado de negocios afirmó que se sintió como rehén en su embajada durante 156 días y que estaba feliz de volver a casa. En el aeropuerto reinaba una paz tensa. Iraníes mostraban pancartas antiestadounidenses y estadounidenses ondeaban banderas. Hubo intercambio de palabras, pero nada más. Mucha gente y equipaje. Los iraníes reservaron 57 asientos y pese a los esfuerzos de la aerolínea y el gobierno, el vuelo salió 45 minutos tarde. Aliaga le dijo a un simpatizante antes de irse: algún día los estadounidenses entenderán, pero esa noche en el aeropuerto poco lo demostraba. Charles Gibson, Noticias ABC, Washington. Normalmente a esta hora iniciaría Buenos Días América, pero como ya saben, ocurrió un nuevo y sorprendente acontecimiento. En la crisis de los rehenes en Irán, el intento de rescate militar de Estados Unidos en Teherán fue abortado, como ya se ha informado varias veces. 8 militares estadounidenses murieron en el proceso. Funcionarios informaron poco después de la medianoche y ahora esperamos que el presidente Carter hable al país. Durante la noche no ha habido más declaraciones de la Casa Blanca aparte de la que acabamos de leerles. Así que ahora vamos con el presidente de los Estados Unidos. Ayer por la noche cancelé una operación cuidadosamente planeada que estaba en marcha en Irán para posicionar a nuestro equipo de rescate con el fin de retirar posteriormente a los rehenes estadounidenses que han estado cautivos allí desde el 4 de noviembre. La falla en los helicópteros de rescate obligó a terminar la misión. Fue mi decisión intentar la operación de rescate y fue mi decisión cancelarla. Cuando surgieron problemas en la ubicación de nuestro equipo de rescate para una futura operación de rescate, la responsabilidad es completamente mía. Tras el intento, seguimos responsabilizando al gobierno de Irán por la seguridad y la pronta liberación de los rehenes estadounidenses que han estado detenidos por tanto tiempo. Estados Unidos sigue decidido a lograr su liberación segura lo antes posible. Si hubiera funcionado, el país estaría celebrando y aliviado, pero no fue así. Ahora hay una nueva tragedia y ansiedad renovada. 8 vidas se perdieron en un intento audaz pero fallido de rescatar a los rehenes en Teherán. Siguen cautivos tras esas puertas de hierro conocidas, pero al parecer sin daño. En cuanto a lo que suceda después, la pregunta inmediata quizá no sea ¿qué hará Washington?, sino ¿cuál será la respuesta iraní? ¿Hemos escuchado algo desde Teherán hoy? Declaraciones tanto tranquilizadoras como amenazantes. Y ahora, al final de este día angustiante en Estados Unidos, es sábado por la mañana en Teherán. Ahora hablaré con nuestro corresponsal, Bob Dyke. El ayatolá Jomeini dijo hoy que si intentamos otro rescate, puede que no sea capaz de controlar a quienes tienen a los rehenes. ¿Esa es realmente la amenaza que parece ser? Eso creo, Frank, claro. Los militantes dentro del complejo amenazaron con matar a los rehenes si Estados Unidos tomaba alguna acción militar para rescatarlos, y esa amenaza se expresó originalmente en noviembre pasado, cuando tomaron el complejo por primera vez. Estados Unidos intentó rescatar a los rehenes militarmente y los militantes no han actuado contra ellos. Aparentemente, el ayatolá Jomeini ha podido persuadir a los militantes para que actúen con moderación esta vez.
Pero él dice que no está seguro de poder seguir teniendo control sobre los militantes si Estados Unidos hace otro intento. El corresponsal del Pentágono, John McWethy, relata lo sucedido hora por hora. Al anochecer, 8 helicópteros Sikorsky RH-53 despegaban del portaaviones Nimitz. Los C-130 despegaban de Egipto, mientras un puesto de mando electrónico volaba en círculos sobre el Golfo Pérsico. Los transportes rodearon la península arábiga para reunirse con los helicópteros en Desert 1, una pista abandonada cerca de Tabas, a 200 millas de Teherán. Los obstáculos eran enormes, sobre todo para los helicópteros que debían volar 500 millas desde el Nimitz, dejar el helicóptero de día y cruzar Irán de noche. Eso causó más problemas, sobre todo al llegar a tierra. Desert 1 era solo una parada para reabastecer y descansar al equipo y los hombres. Desde ahí debían volar 200 millas hasta Teherán, pero una increíble mala suerte ya comenzaba. 8 helicópteros partieron del Nimitz. Uno aterrizó por fallas y su tripulación fue rescatada por otro helicóptero. Un helicóptero se perdió en una tormenta de arena y volvió al Nimitz. 6 llegaron a desierto, 1 era medianoche y todo estaba en silencio. No pasaron ni 3 minutos después de que los 6 transportes y 6 helicópteros descendieron en la noche, cuando un autobús con 50 iraníes pasó por la pista de aterrizaje abandonada. Fueron rodeados por los soldados del Grupo Delta y tomados prisioneros. Mientras todo esto sucedía, el equipo, que ahora sumaba unos 70 aviadores y 90 comandos, descubrió que otro helicóptero se había averiado, lo que los dejó con 5 helicópteros. El presidente Carter, desde el otro lado del mundo, canceló la misión por seguridad. Sin embargo, aumentó el tráfico en el camino del desierto. Otra vez, un camión cisterna de petróleo. Soldados lo rodearon. Los conductores huyeron. Hubo disparos y explotó. La tensión creció. Las llamas rugieron en la noche. Los helicópteros eran abastecidos rápido de los tanques de los C-130. Uno ya despegaba. Eran las 3 a.m. Viró en la oscuridad y chocó con un transporte. El helicóptero y el transporte explotaron. 8 murieron. 4 quedaron heridos. Más llamas rugieron en la noche. Se decidió retirarse rápido, dejando helicópteros y 8 cuerpos. Los heridos y demás abordaron los C-130 y partieron de noche. No solo dejaron el equipo y los cuerpos, también los mapas, cartas y diagramas de la misión. Estamos tristes por los 8 hombres que murieron tratando de rescatar a sus compatriotas estadounidenses. Los comandos del Grupo Delta habían ensayado la misión muchas veces. Todo estaba bien planeado, incluso el rescate final. Señor. He mencionado que no hablaré de ningún aspecto de la operación salvo los que sí se realizaron. ¿Qué pasaría si los helicópteros no fallaban? Podrían aterrizar en la embajada, un campo cercano o fuera de la ciudad. Algunas fuentes especulan que Estados Unidos ya tenía un pequeño ejército y agentes simpatizantes en Teherán. La quinta columna pudo mezclarse con la multitud, infiltrarse en la embajada y facilitar vehículos iraníes al Grupo Delta al aterrizar. Cuando la embajada fuera tomada, podrían haber provocado un disturbio en las calles afuera como distracción. Gases incapacitantes, especialidad de este comando, habrían paralizado cuadras de la ciudad en minutos. Después, al salir de Teherán, habría otra reunión en el desierto con los C-130 llamada Desierto 2 para una última recarga de combustible. Antes de que los rehenes y comandos salieran de Irán hacia la libertad, pero esa parte de la misión nunca ocurrió. Lamentamos la falla de la misión y la pérdida de nuestros 8 compatriotas estadounidenses. Que nadie dude de nuestra determinación ni malinterprete estos acontecimientos. No descansaremos hasta asegurar la liberación de los rehenes. Buenas noches. El depuesto Shah de Irán, quien alguna vez fue el orgulloso ocupante del trono del pavo real, murió hoy en el Cairo a los 60 años, un hombre sin país, cuyos últimos días transcurrieron entre el dolor y la controversia. Atrapado por la revolución islámica que lo derrocó y la crisis de rehenes de Estados Unidos. Después, detalles de la muerte del Shah con Dorin Case. La muerte ocurrió un mes después de que el exmonarca iraní ingresara nuevamente al hospital militar Mahdi en el Cairo. La causa de la muerte fue un shock en el sistema circulatorio provocado por un deterioro general de su salud.
Junto a ella estaban la ex emperatriz, sus hijos, familiares y médicos franceses y egipcios. No hay detalles médicos oficiales. La batalla de 7 años del ex Shah contra el cáncer terminó tras una hemorragia que lo llevó a shock. Según una fuente médica, antes de entrar en coma, sus últimas palabras fueron: "Por favor, pónganse de acuerdo en algo para salvarme". El presidente Sadat, que volvió a El Cairo desde Alejandría, consoló a la familia diciendo: "Ahora ellos son mi familia". Sadat, afligido, no pidió disculpas, solo elogió al hombre que llamó amigo de Egipto. La despedida será el martes, y como se pidió, el ex Shah será enterrado en la mezquita El Rafai de El Cairo, donde también fue sepultado su padre. Aunque pidió un funeral sencillo, el presidente Sadat anunció que al monarca depuesto se le hará un funeral de Estado. Con todos los honores y respeto. Doreen Kay, Noticias ABC, El Cairo. El gobierno iraní no mostró honor ni respeto hoy al Shah muerto, informó la radio oficial. El chupasangre del siglo ha muerto. Aunque los terroristas no comentaron tras 267 días de retener a estadounidenses, fuentes iraníes dijeron que la muerte del Shah no afecta la crisis de los rehenes. Buenas noches, día 299. En Irán es el día 300 de cautiverio para 52 rehenes estadounidenses. No parece que hoy cambie algo, salvo por ese conteo. Día 318 de la crisis en Irán. El Parlamento iraní trató el tema de los rehenes estadounidenses, pero decidió remitirlo a una comisión especial de revisión. En efecto, otro retraso. Hoy se cumplen 325 días de rehenes estadounidenses en Irán. El presidente del Parlamento iraní dice que la invasión iraquí es un complot de Estados Unidos y afectará su destino. Hoy, el Departamento de Estado pidió a Irán no relacionar la guerra con los rehenes. El presidente Carter expresó su confianza en que no habrá vinculación, informó Radio Teherán. Los rehenes han sido trasladados nuevamente por sus captores y el Parlamento iraní declaró una suspensión en el debate sobre el asunto de los rehenes. Durante la duración de la guerra, esto continúa. Cobertura de la noche electoral de ABC News. El reporte de los 80 votos nuevamente desde la sede de ABC News en Nueva York. Frank Reynolds y Ted Koppel. Bueno, todos pensamos que iba a ser una noche larga, y puede que aún lo sea, pero pensamos que iba a ser una noche larga en cuanto a finalmente llegar a una decisión, porque eso era toda la información antes de las elecciones. Pero resultó que casi desde el principio, incluso antes de que cerraran las urnas en los primeros estados esta tarde, basándonos en nuestras encuestas de salida a Polonia, teníamos una idea bastante clara de que el gobernador Reagan realmente iba a ganar esta elección. Los totales de votos nacionales avanzan bien, con casi una cuarta parte ya contada. El gobernador Reagan tiene 51%, Carter 43% y Anderson 5%. La diferencia no es tanta. Un poco menos de 2 millones en el voto popular, pero la gran diferencia, por supuesto, está en el voto del colegio electoral, porque Reagan está ganando estado tras estado. El presidente llega al salón de baile del Hotel Washington, donde los demócratas planeaban festejar su victoria esta noche. Ted, aquí hay uno muy importante, aunque en este momento no es necesario. Nueva York se va con Ronald Reagan. Nueva York con 41 votos del colegio electoral. Eso lo logra, eso lo pone por encima. Él es el presidente electo, según la proyección de noticias de ABC. Y aquí está Bob Strauss. Señores, no solo el presidente, sino el espléndido presidente de estos Estados Unidos. Les prometí hace 4 años que nunca les mentiría. Así que no puedo pararme aquí esta noche y decir que no duele. El pueblo estadounidense ha decidido. Y por supuesto, acepto esa decisión, pero tengo que admitir que no con el mismo entusiasmo con el que acepté la decisión hace 4 años.
Aprecio mucho el sistema porque permite decidir libremente quién nos liderará los próximos 4 años. Hace una hora llamé al gobernador Reagan en California para felicitarlo por su gran victoria. Espero colaborar de cerca con él en las próximas semanas y tener una excelente transición. Le dije que quería que fuera el mejor de la historia y luego le envié este telegrama que les voy a leer. Ahora está claro que el pueblo estadounidense lo eligió como próximo presidente. Lo felicito y le prometo nuestro total apoyo y cooperación para lograr una transición ordenada del gobierno en las próximas semanas. Le deseo lo mejor a usted y su familia en sus nuevas responsabilidades, Jimmy Carter. Día 373 para los rehenes en Irán. Un equipo estadounidense encabezado por el subsecretario de Estado Warren Christopher ha llegado a Argelia con una respuesta de Estados Unidos a las condiciones de Irán para la liberación de los rehenes. Un portavoz estadounidense espera que la respuesta de Estados Unidos inicie negociaciones. Pierre Selinger de ABC informa que Irán envió un equipo diplomático a Argelia, pero es poco probable que haya contactos directos. Finalmente es el día 395 para los rehenes estadounidenses en Argel. Hoy, el subsecretario de Estado Warren Christopher entregó a los intermediarios argelinos la última posición de Estados Unidos sobre las condiciones de Irán para liberarlos. No se ha hecho público, pero se cree que contiene sugerencias para que Irán y Estados Unidos acuerden los términos básicos para liberar a los rehenes. Ahora y dejar detalles para un arbitraje internacional después. Por unos días este mes pareció que Irán y Estados Unidos avanzaban. Una vez más nos permitimos especular sobre la posibilidad de que los rehenes pudieran estar en casa a tiempo para Navidad. Una vez más, ahora parece que estábamos equivocados. El gobierno de Estados Unidos está dejando muy claro que no puede y no va a pagar un rescate. El gobierno iraní nuevamente menciona juzgar a algunos rehenes. Todo esto suena dolorosamente familiar, pero como informa el corresponsal diplomático Barry Dunsmore, hay una diferencia. La administración de Carter a todos los efectos ha tirado la toalla. Habrá otro mensaje para Teherán, aunque puede que pase 1 o 2 semanas antes de que se envíe. Pero los funcionarios estadounidenses dicen que simplemente será una repetición de mensajes anteriores que han tratado de explicar las limitaciones del poder presidencial, mensajes que han sido totalmente ignorados. En las recientes demandas iraníes, los funcionarios de Carter no disfrutan de delegar esta responsabilidad al equipo de Reagan. Ningún tema consumió tanto a la administración de Carter, y no hay nada que desee más que dar la bienvenida a casa a los rehenes antes del 20 de enero. Ni Carter ni su sucesor pudieron o quisieron cumplir con el rescate en efectivo que exigen los iraníes. Y así parece que hemos vuelto al punto de partida. Ayer desde Teherán las imágenes de 16 rehenes sin sonido, solo imágenes. Hoy desde Teherán los mismos 16 y otros 10 la mitad de los rehenes, ahora con sus imágenes y palabras. Tenemos fe y hemos tenido fe por más de 400 días y espero regresar a casa. ¿Cuándo? No lo sé. Finalmente me gustaría desear unas felices fiestas a todos estos estadounidenses que nos han apoyado tanto durante esta prueba. En las últimas 48 horas, lo ocurrido es un pobre sustituto de ver a 50 hombres y 2 mujeres volver a casa. Ahora, en otra fase de la guerra psicológica de los secuestradores, han dejado ver a 26 de los 52 rehenes, no a todos aún. Habrá otra transmisión mañana, supuestamente. Ahora nos damos cuenta de que probablemente hayan visto algunos de los mensajes de los rehenes hoy, pero es abrumador escucharlos todos. Ellos están hablando con sus seres queridos, pero no hay duda de que también nos están hablando a todos nosotros. Escúchenlos. Me gustaría enviar un mensaje a mi esposa Rita Odi, que vive en Sun City, West Arizona. Quiero decirle cuánto la extraño, especialmente ahora en Navidad, que la amo muchísimo.
Me gustaría enviar mi mensaje a la persona más querida en mi vida, que es mi esposa Anita, y a mi hijo Mark y su esposa Joanne, mi hijo David, su esposa Debbie, y mis 2 nietos, John, Thomas, y un pequeño nieto que no he visto, Michael, pero espero verlos pronto. Feliz Navidad a todos ustedes. Y a mi madre. Querida mamá. Me siento bien y agradecida por la luz que perdí. Ana y yo seguimos ocupadas cada día. Estamos leyendo y estudiando fielmente y las quiero mucho a todas y espero poder estar con ustedes, ojalá tan pronto como podamos. Feliz Navidad. Hay elocuencia en las palabras de anhelo y amor de los rehenes en las últimas 48 horas, pero también hay elocuencia, más allá de eso, en las canciones que han cantado. Después de Navidad, pienso que los villancicos que reflejan el espíritu de esta temporada aquí provinieron de Teherán. Gracias por vernos. Si quieres ayudarnos a crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y no olvides suscribirte para apoyar la historia.